Estimados alumnos y alumnas, estamos recorriendo juntos este panorama de lo religioso en la historia de México. Lo religioso no es la iglesia nada más, son los evangélicos, la religiosidad popular, los ateos, todo ese gran panorama de lo religioso. Y hemos venido haciendo un recorrido desde los primeros mongoloides que hace 15.000 años atravesaron caminando entre charcos el estrecho de Bering, 15.000 años, aprendiendo a cruzar sus pieles, y se fueron desplazando hacia la parte del calor, toda Aridoamérica, por los indios nómadas, los apaches, los yaquis, todos los indios del norte de Estados Unidos y de Canadá, y después los aztecas que siguieron peregrinando hacia el sur, climas más cálidos, y aquí pues llegaron a establecerse allá, como recuerdan ustedes, en el lago de Tenochtitlan, en una isla, prácticamente elaboraron ahí, construyeron su ciudad lacustre, separando aguas saladas del Texcoco de las aguas dulces. Y cuando Cortés subía, se inundaron las calzadas principal, ¿verdad?, de Tacuba. Pues entonces, este es el Neolítico, que juntamente con Asiria o con Egipto, quizás un poco Medio Oriente, y la Nueva España. Esos son los clásicos neolíticos que ha habido. Pero por otro lado vimos la otra parte que llegó, la España, que llegó, una España que producto de toda la colonia, cuando los Habsburgo dominaban Europa, y aquí pues la iglesia que llegó es una iglesia integrista, estaban prohibidos cualquiera que no fuera católico, los herejes, o sea los luteranos, recién llegada Lutero, o los expulsaban o los mandaban a la Inquisición, los árabes, los judíos, todos, aquí no cabían más que católicos, pero una alianza, trono y altar, que era con los reyes católicos, Fernando e Isabel, que pues dejaban que el rey se encargara de la evangelización, o el virrey, traer, como vimos en el régimen colonial, ¿verdad?, traer misioneros, cobraban el diezmo con la policía, ¿no? Pero también evangelizaban, construían conventos. ¿A cambio de qué? Pues el patronato real. Los reyes católicos mandaban una terna para nombrar un obispo, y el papa tenía que escoger obispo de la terna que le presentaban los reyes. Ese era el patronato real. Entonces, pues ataba mucho a la iglesia, pero él tenía todos sus privilegios, tenía el control demográfico, tenía la educación, tenía la salud, tenía muchísimas atribuciones, y sin embargo, pues ese es el régimen que nos llegó con los Habsburgo, que estuvieron a punto de suspender la conquista, porque Bartolomé de las Casas y los dominicos habían decretado la excomunión a los encomenderos, y Fernando VII estuvo a punto de regresar a España. Se quedó cuestionada la conquista. Entonces, después que ya esto se resolvió, pues empezaron a aparecer en las reformas borbónicas el liberalismo, distintas formas, primero dentro de la misma estructura de campo simbólico religioso, pero después, pues por influencia de la Revolución Francesa, pues ya vino el liberalismo, primero en su fase del libre mercado, ¿verdad?, para que apareciera el capitalismo, y después pues ya fue la edad moderna, con los nuevos sistemas de pensamiento, en que ya lo religioso no tenía mucha cabida, o si no, pues era una cabida pues más libre pensadora, ¿no? Ya es el siglo XIX, cuando ya empieza a formarse la conciencia de los criollos contrapuestos a los peninsulares, y todos los cargos venían por los peninsulares, a pesar que los criollos eran ellos o sus padres los que habían hecho la conquista y los que habían levantado los tributos que pasaban a España, ¿verdad? Entonces todos los cargos eran por los peninsulares. Entonces había esa hostilidad entre criollos y peninsulares que
se expresó a nivel religioso, por supuesto, ¿no? Cuando el sermón famoso bueno, el cura que tiene la hipótesis de que la Virgen de Guadalupe no se había aparecido en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás, apóstol. Que entonces, si de aquí llegó la fe, y nada menos que por un apóstol, entonces, pues la única justificación para la conquista era que haber traído la fe, esa caída, porque la fe ya estaba, y nada menos que por un apóstol. Se trataba de una iglesia madre, igual que España, ¿no? Y si no había justificación, pues tendría que irse. Ese Fray Servando Teresa de Mier, este cura que pronuncia su famoso sermón, que le costó el destierro, le costó una cantidad de penalidades, 10 años en España, pero que ahí se vinculó con las huestes de Javier Mina y entra por el norte para unirse a la independencia de México, pero es torturado y vuelve otra vez hasta que viene la independencia y sale de la cárcel nombrado representante de Nuevo León. Pues ese es el curso que hemos estado viendo, ¿verdad? Y vamos a ver después ya del siglo XX, el siglo XIX, pues ya falta poco para que terminemos nuestra independencia, la reforma, el régimen de Porfirio Díaz, y allí terminaría el siglo XIX. Ya la segunda parte es el siglo XX. Yo creo que ya para entonces ya tendríamos que cerrar la inscripción al curso, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo en unas cuantas clases todo lo que queda hasta Enrique Peña Nieto, ¿no? Vamos a ver la Revolución Mexicana, que es un tema muy interesante, la persecución religiosa de Calles, y después el Priato, ¿no? Desde Ávila Camacho hasta Salinas, desde la Madrid, pues cuando el Priato ya termina y pues la persecución religiosa de Calles, etc. Luego pues el Priato, pues todos los gobiernos priistas que pues terminan en la primera parte el desarrollo estabilizador muy buena, que tuvo la economía muy floreciente, pero ya en la segunda parte la decadencia, desde Díaz Ordaz, Echeverría, y ya después la de la Madrid, que prácticamente pasa a ser los neoliberales. Pues bueno, eso es el panorama que vemos como lo religioso ha estado siempre actuando y sigue estando actuando actualmente y sigue tomando partido, pero vemos que no es monolítico lo religioso. Siempre la Iglesia o lo religioso ha estado dividido y ha habido partidarios progresistas y partidarios conservadores, y así ha sido nuestra dialéctica. Pues muchas cosas no podemos entenderlas en el presente sin recurrir a la historia. Por eso una visión panorámica de la historia, eso es lo que podemos ofrecer en este curso, y espero que ustedes lo estén aprovechando también para comprender el momento presente que vivimos. Se estudia historia no por un vano afán de erudición, sino por y para los intereses del presente.